Saludos a todos nuestros seguidores de Nacional TV Perú. El día de hoy nos encontramos con el capitán de travesía de la Marina Mercante Nacional, el capitán César Reaño, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta nueva invitación y a tu disposición. Gracias. Muchas gracias. Hoy día vamos a conversar sobre la realidad nacional y ver los puntos de vista que el señor César Reaño nos puede dar. Señor César, ¿cómo ve usted sobre el no voto de confianza al premier cateriano? Yo lo veo como una lástima, una pena, cuando vemos que nuestro país se quiebra en salud, en pobreza, sin industria, sin comercio, y en este momento tenemos un país prácticamente sin autoridades. Es muy irresponsable que nuestras autoridades, cuando están en campaña, hacen un ofrecimiento y cuando llegan al Congreso de la República o a otros cargos, hacen totalmente lo inverso. Se ha denunciado muy seriamente y muy lastimosamente que ha habido un chantaje para retroceder en el sistema de educación, sobre todo en las universidades del Perú, que no vienen funcionando hace muchos años. Y los que estamos involucrados, tenemos amigos en estos negocios, sabemos que realmente se han desarrollado grandes mafias en la educación, donde se trafican con los títulos, etcétera, etcétera, y muchos de ellos hablan hoy que justamente les falta dinero como consecuencia de ello. Eso es muy grave. Necesitamos reformar nuestro sistema de educación. Necesitamos no universidades, necesitamos que esas universidades que tenemos desarrollen institutos técnicos, tecnológicos, porque en este momento y a futuro lo que necesitan los jóvenes es una educación inicial intermedia que los motive, que les den una visión para que salgan a trabajar. Porque en este momento nadie va a tener dinero para estar 5, 6 o 10 años en las universidades cuando no tiene un pan para llevar a su casa. La visión tiene que ser muy responsable. De tal manera que yo lamento bastante este paso que han dado estos padrastros de la patria, porque lamentablemente no se le puede llamar un padre, porque padre es el que cuida a su familia. Correcto. Podemos ver que, entre comillas, no ha sido certera la elección del presidente hacia este personaje que ya ha venido operando en años pasados en diferentes gobiernos. Pero por otro lado, si bien es cierto, ha sido una elección democrática de los representantes de la patria, y esa parte tenemos que respetar porque los representantes han sido elegidos por el pueblo, el caso hipotético, la capacidad de inteligencia, que es la capacidad de comprender, pero vamos a hipotéticamente decir la parte de contrainteligencia. Vamos a suponer que lo han puesto para que justamente se dé todo esto, para que justamente genere un malestar, para que justamente la población vaya en contra del Congreso y el presidente siga favoreciéndose o ganando tiempo con la desgracia de la población, porque hasta ahora en concreto no está haciendo nada bueno. Hasta el día de hoy no hace nada. ¿Cómo ve esa parte usted o esa idea hipotética que se puede dar? Yo creo que puede ser cierto. Puede ser cierto porque yo creo que el gobierno, todas las entidades del gobierno en todos sus estamentos actuaron muy mal, les faltó muchos reflejos y capacidad. Porque desde el inicio sabíamos que esta pandemia se originaba por la multitud, por la aglomeración de la gente. Y no se dieron pasos decididos para combatirla. Y un paso firme y decidido tenía que ser cerrar todos los mercados a nivel nacional y descentralizarlos. Para eso ya no teníamos tráfico, no había carros que interrumpan las calles, y un mercado tenía que descentralizarse en 5 o en 10 para evitar justamente la concentración de la gente. Eso no se hizo. Creo que la industria de la construcción y otras más nunca debieron pararse. ¿Y qué tenían que hacer estas industrias? Alquilar buses que estaban parados, los buses interprovinciales, buses de transporte escolar, entre otros,
y llevarlos a su centro de trabajo y de ahí devolverlos a su casa, por supuesto, previa evaluación del control del COVID. Pero referente a ese tema del Congreso y del no voto de confianza, creo que sobre todas las cosas está el país. Y a un país no se le puede parar solo por un dicho o por lo que yo creo, etcétera, etcétera. Yo creo que el Congreso ha hecho muchísimo daño en no dar ese voto de confianza al Ejecutivo, al Gabinete, y generar una inestabilidad política que a ninguno de los peruanos nos interesa, y es más, cómo se ve al Perú en los ojos del mundo para las futuras inversiones. O sea, nosotros tenemos que pensar en todo eso. Y es más, tenemos que pensar que a este gobierno, bueno o malo, ya le falta 11 meses para irse. Entonces no tenemos que apurarnos y tratar de hacer daño y tratar de sacar ventajas políticas de esta situación que a todos nos interrumpe. Recordemos que en plena pandemia, muchos congresistas irresponsables trataron de llevaron gente a otras regiones, incluso contagiados. Por eso que hoy muchas comunidades nativas están enfermas. Por eso que en muchas regiones está la pandemia y uno tiene que actuar con responsabilidad. El Perú necesita de gente responsable, no solamente tratar de tirar un garfio para subir un peldaño más a costa del sacrificio del resto. En este caso, usted menciona que ya le falta 11 meses. Hemos visto que el país en 5 meses se ha venido rumbo abajo. El presidente está anunciando que va a hacer una campaña de reactivación económica en el país. Pero tengamos en cuenta esto, lo hace bajo los mecanismos del estado de emergencia, que no se va a controlar. Podemos ver los actos de corrupción a gran escala. Pregunto esto, si no hay un nivel fiscalizador, ya hemos pasado 4 o 5 meses, la situación está en estado de caos económico, ¿cómo se va a reactivar si no hay un control fiscalizador? Sí, es lamentable, ¿no? Porque vemos, incluso ayer en los medios de prensa estaba viendo, que los policías estaban metidos haciendo cobros indebidos, incluso se habían metido a un local, hasta el cajón, a sacar dinero. Vemos los fiscalizadores, que ¿quién los fiscaliza a ellos? Tenemos unas autoridades débiles, tanto en el Ministerio Público, jueces, Contraloría, tenemos a la Defensoría del Pueblo, que están sentados ahí calentando asiento. De tal manera que acá el primer fiscalizador tenemos que ser nosotros, los peruanos. Tenemos que promover una cultura de amor a la patria. Y el amor a la patria no se da solamente un 28 o 29 de julio desfilando. El amor a la patria viene de nuestras mismas casas, educando bien a nuestros hijos, para que sean gente de bien, aporten al desarrollo nacional y a su comunidad. Entonces acá en el Perú tenemos una desconfianza total. Tenemos a un señor Alarcón de la Contraloría que ha sido denunciado como congresista de la República. Tenemos tantos congresistas que están denunciados. Entonces necesitamos que las próximas elecciones sean un voto de conciencia y realmente con autoridades que valgan la pena, que no a los que regalan un kilo de arroz o lo otro. Tenemos autoridades que realmente defiendan y se preocupen del país. Y cuando digo se preocupen del país, es generar desarrollo para sus comunidades y desarrollo para el país. No hay otra forma de salir adelante. Somos ricos en agricultura, tenemos grandes zonas por explotar y explorar. Ni el 20% del Perú ha sido explorado y explotado. Hemos gastado hoy miles de millones de soles y seguimos gastando en esta pandemia, y los gobiernos anteriores, ni este ha sido capaz de tener una visión de invertir ese dinero en desarrollar nuestro país. De tal manera que esa es la visión que tenemos que tener, desarrollar y evitar ser un país centralista. Y el otro paso, descentralizar Lima, significa que la capital del Perú también pensar en llevarla a otras regiones productivas del país para que haya contenido nacional.
Así es, nos queda claro que en esta parte de la descentralización, si bien es cierto, el Estado es un ente generador de riqueza y lo comparte con las regiones. Lo que está pasando acá es que la población escoge a políticos que no son, o autoridades políticas que no son idóneas para los cargos. Y esto permite el entrampamiento y falta de desarrollo y que hagan la devolución de los dineros. Y eso no es dable. Por otro lado, en su política de visión, de progreso, ¿cómo considera usted que se debe reestructurar más o menos a nivel nacional? Yo creo que debe comenzar el tema de la macroregión, de las macroregiones, porque lo que se ha hecho con esta descentralización, con los gobiernos regionales, como yo a veces le llamo, muy sarcástico y a veces muy duro, lo que se ha hecho es la ladronalización del país, para que los diferentes gobiernos regionales también se metan mucho dinero al bolsillo, los alcaldes, etcétera, etcétera, de tal manera que necesitamos autoridades mucho más concretas y funcionales. Hoy cuando se quiere hacer una carretera, por ejemplo, que pase por una región, por otra región, no se puede. Se tiene un lío tremendo porque no hay autoridades. Tenemos que realmente tener un espíritu de desprendimiento y ni siquiera pensar en las regiones. Tenemos que pensar en el Perú, en las macroregiones. Por ejemplo, tenemos la macroregión sur. ¿Qué es lo que quiere Bolivia? Integrar a esa macroregión sur a su territorio. Esa es la visión de Bolivia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que enarbolar el pabellón nacional, y no solamente, como repito, para las fiestas patrias. Tenemos que aprender a amar a la patria y amar a la patria, desarrollarla. No puede haber desarrollo sin riqueza. Tenemos que aprender a explotar nuestra riqueza. Acá tenemos tres polos importantes de desarrollo. El norte con Paica, uniéndola con el gran eje, y desde Amazonas hasta Brasil, tenemos el puerto del Callao, con Pucallpa y Ñapari, y tenemos el otro gran polo de desarrollo, que es el puerto de Hilo, hasta Bolivia, pasando por el lago Titicaca. Pero acá tenemos otro tema importante. Para desarrollar Paica, ¿qué necesitamos? Reubicar la base naval de Paica. Para desarrollar el Callao, ¿qué necesitamos? Reubicar la base naval del Callao. Para desarrollar Hilo, ¿qué necesitamos? También reubicar a la Santa Bárbara, que tiene el ejército allí en una zona de Hilo que se llama Gentay, para desarrollar estas zonas comerciales. Lamentablemente, esos proyectos fueron de hace 50, 80 años, pero hoy el mundo cambió. El mundo cambió a partir de mediados de la década del 50 con la aparición del contenedor, que se hizo, creció en la década del 70 y entramos en la década del 90 ya al crecimiento sostenido del transporte marítimo a las megas infraestructuras, y esto dio paso al sistema económico que hoy estamos viendo, que es la globalización económica, porque en el mar se comienzan las primeras fusiones marítimas internacionales con mucho éxito. ¿Y por qué se dan esas fusiones marítimas? Porque las marinas mercantes en el mundo desaparecen. ¿Y por qué desaparecen? Porque estábamos en pleno proceso de modernización. No modernizaron sus buques con el transporte contenedorizado, no modernizaron sus puertos, y el comercio exterior tenía que continuar. Y las grandes empresas multinacionales en el mundo se juntan y hasta ahora son unidas. Por eso hoy hablar de reactivación de la flota de marina mercante pasa por hacer unas alianzas estratégicas macroregionales entre Colombia, Perú, Ecuador y Chile para hacer una flota multirregional que haga competencia de esas grandes flotas nacionales. Hasta ahí me parece bien en la parte cuando usted dice que el Perú es un país muy rico. Hemos visto desde la época de la conquista cómo se llevaban las riquezas de nuestro país. Hasta el día de hoy nuestros recursos no se acaban. Pero tenemos un problema, el recurso humano. El recurso humano es que hace que nuestra población no permita proyectar nuestra riqueza y engrandecer nuestro progreso. Si bien es cierto, ¿cuál sería su mensaje o recomendación a las nuevas generaciones o a la población para poder lograr todos estos objetivos? Yo creo que la gente hoy, después de lo que estamos viendo con esta pandemia, con esta crisis en el Congreso y en el Ejecutivo, tiene que buscar gente que los represente como autoridades, no a los gritones. Tiene que haber gente, si bien es cierto, rica, reclama, que tiene sensibilidad social,
aparte tiene que tener cerebro, tiene que tener capacidad. Un político, aparte de tener la sensibilidad social que tiene que estar dentro de su corazón, tiene que ser un estadista, tiene que tener visión de desarrollo. ¿A dónde va a llevar a su país? ¿A dónde va a llevar a su distrito, a su región? Si no tiene eso, y solamente es una persona que reclama y grita y no tiene ninguna propuesta de desarrollo, eso no deben escoger ese sitio. Aparte de eso, el Estado tiene que crear las universidades de ciencia y tecnología, que no las tenemos acá en el Perú. Es increíble. Acá tenemos inventores, tenemos científicos, etcétera, etcétera. Y hoy, después de esta pandemia, hay muchos científicos que se están uniendo entre ellos en hospitales, etcétera, y están generando incluso vacunas, pruebas rápidas, etcétera, etcétera. El Perú necesita una universidad de ciencia y tecnología para desarrollar nuestra propia industria. ¿Qué ha pasado con China? China, ¿por qué desarrolla China? China no es de hace 200, 300 años, es de 1979 cuando se establece la primera zona económica especial en Shenzhen. ¿Y por qué se desarrollan las primeras zonas económicas especiales? Justamente con el efecto maquila, donde las grandes potencias no podían sostener sus empresas por los altos costos que significaba, buscaron lugares, países con menos costos en terrenos, menos costos en manos de obra, etcétera, etcétera, y desarrollaron allí su industria. Eso es lo mismo que tiene que imitar el Perú. ¿Por qué el Perú, siendo un país tan rico con minerales, tenemos que llevarlos a China, tenemos que llevarlos a Japón, tenemos que llevarlos a otro lado y no desarrollamos nuestra industria? ¿Cómo ha visto usted que en este caso tenemos instituciones de prestigio, y tanto en la medicina, universidades de enorme prestigio y sus laboratorios no han reaccionado? En este caso, con los ventiladores, hubo un programa para que la Marina pueda fabricar los ventiladores, pero si no tiene el impulso del Estado que cuente con los recursos, hemos visto que solamente habrán fabricado unos cuantos y los demás han querido importar. ¿A qué cree que se deba eso? Ahí vienen justamente los intereses económicos, que eso debemos cortar. Y no solamente hablamos de la Marina, hablamos de la Universidad Católica, hablamos de la UNI, que ha faltado ese apoyo justamente a la ciencia y la tecnología, de lo que estoy hablando de la Universidad de la Ciencia y Tecnología que tiene que haber en el Perú. Y esas autoridades no se quieren. Por eso de la resistencia que hay del pueblo, y no cree ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo. Y es más, alguna propuesta sana que salga por allí, tampoco la va a creer, porque tanto daño, tanto le han mentido al pueblo, que ya no cree. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que recuperarnos, tenemos que tener un nuevo pensamiento, las organizaciones sociales comenzar a juntarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese fracaso viene desde las mismas organizaciones sociales que muchos líderes gremiales, sociales, se entregan al mejor político, ¿no?, por un plato de lentejas. Esa historia tiene que cambiar. Si queremos desarrollar un país, ser una potencia, que el legado que nos han dejado nuestros padres, nuestros incas, nuestros antepasados salga adelante, realmente tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra filosofía y buscar, como digo, autoridades no solamente que griten, sino más que piensen en gritar. ¿Usted considera que la población está adormecida, sufre de amnesia, le gusta el populismo? ¿Por qué? Porque al escoger las autoridades no dan la talla. ¿Por qué? Porque de repente las autoridades, en algunos casos, he escuchado y dicen, no, Carlos, lo que pasa es que al pueblo no le puede decir la verdad, porque si le explicas los mecanismos como tiene que pasar, no lo va a aceptar. Necesita que le generen cierta ilusión de fantasía, le gusta el populismo, la cámara, eso le gusta al pueblo. ¿Usted cree que esa sea la decadencia de nuestra sociedad? No, no creo. Lo que pasa es que en el Perú tenemos varias pandemias, al menos desde mi época. Punto número 1, la pandemia de la crisis que tuvimos por la reforma agraria del gobierno militar, donde yo como marino, que me daba mucha pena, teníamos que traer azúcar del extranjero, cebollas, etcétera, etcétera, ¿no? Una pandemia de unos gobiernos que a veces con muy buenas intenciones y pésimos resultados, lo que hemos tenido acá en el Perú. Después hemos tenido la otra pandemia, que es el robo y el asalto,
Hemos tenido, junto con ello, la pandemia del terrorismo y la inmigración masiva a las capitales de provincia. Tuvimos la otra pandemia que hasta hoy perdura, son las mafias de las tierras, de los terrenos. Eso no nos ha permitido crecer. Y hoy, justamente en plena pandemia, no tenemos dónde reubicar a los mercados, no tenemos dónde hacer esos clústeres comerciales en las ciudades. ¿Por qué? Porque ese tráfico de terrenos que ha habido en las diferentes capitales de provincia y capitales regionales acá en el Perú, como Lima, Callao, por supuesto, no tenemos zonas donde hacer los grandes mercados. Cuando esa descentralización en el mundo comenzó desde la década del 80, pero lamentablemente acá no. Entonces, todo ese tema tiene que cambiar. Esa pandemia de mentira sobre mentira, ¿no? La pandemia nos agarró el cólera en el gobierno de Fujimori con el asalto masivo que estuvieron involucrados en temas de drogas, que toda la población sabe. Entonces, al pueblo hay que decirle la verdad, hay que decirle la verdad. Y aparte de eso, hoy creo que necesitamos en la población un grupo de motivadores, de emprendedores, generar un tipo de nueva conciencia a esta población, a estas autoridades locales, nacionales, que no solamente vamos a combatir esta pandemia y esta crisis económica llevándole una bolsa de víveres. Yo quiero decirle al gobierno regional del Callao, y a los alcaldes provinciales, a los alcaldes de los distritos, los 7 distritos del Callao, que hagan gestión, que se junten, que hagan gestión justamente con las diferentes empresas que hay en el Callao. ¿Para qué? Porque esto no va a durar un año, esto no va a durar 2 años, la pobreza cuando menos va a durar 5 años. Y esa es su misión de ustedes, su misión. Tienen que centralizarse a hacer grandes comedores, pero no permitir que esos comedores que nos venga la pobreza entre todos que estén cocinando con leña. Ustedes tienen que proveer, es su obligación como autoridades y para ello tienen que hacer gestión con las diferentes empresas que hay acá en la región para conseguir víveres, que cada uno se comprometa por 4 o 5 años a hacer unas donaciones económicas y ustedes como región integrada a hacer gestiones con el Ministerio de Agricultura para que vengan directamente los productos acá y abastecer a esos diferentes comedores. Tienen que tener almacenes, que tienen que tener un diseño para favorecer al pueblo y evitar que ese pueblo se muera de hambre. Caso contrario, esta pandemia ya no solamente va a ser del virus, sino se va a desarrollar en otros temas más. Entonces la autoridad tiene que tener corazón, tiene que ser sensible ante el pueblo. Y para eso los han elegido. No los han elegido para robar, los han elegido para cuidar a la población. Ese es su tema. Y no permitan que este pueblo de hambre en cualquier momento vaya al local donde usted está sentado en su escritorio de la municipalidad del gobierno regional a sacarlo a usted. Evite eso, haga gestión. Queremos ver gestión. No queremos ver esas fotitos con una bolsita de víveres yendo a entregar a uno y otro. Eso no. Nos queda claro que el mensaje ahora a las autoridades es que si no han podido enfrentar la pandemia, que se preparen para la post-pandemia, que no solamente es la pandemia de salud, sino es la económica, y que también ataca la parte moral de los ciudadanos, de las familias, y afecta a los hijos. Es importante tomar en cuenta eso. Señor César, ¿cuáles serían sus palabras finales para nuestro público? Yo reitero al pueblo peruano, a la población del Callao, que tengan fe, no pierdan esperanza. Levántese más temprano, vaya a trabajar, reinvéntese, sea creativo, júntese con su familia y vea qué hacer. Nunca se sienta derrotado. Las olas golpean los barcos, pero siguen adelante. Y después de una gran tormenta, viene la paz. Quiera a su familia, converse con ellos, hagan las paces, abrácense y salgan adelante. Le agradecemos las palabras motivadoras para todo nuestro público. Esperemos que hayan disfrutado de esta entrevista y con nuevas expectativas podamos discernir mejor las cosas
y esperemos nos sigan acompañando en la siguiente entrevista. Muchas gracias a todos nuestros amigos. Hasta la próxima.